Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y hoy vengo a leerles un cuento, un relato de Juan Forn. Juan Forn es un escritor argentino que nació a finales de los años 50, que además de ser escritor, tiene un importante recorrido como editor en Argentina. Ha publicado varias novelas y adicionalmente mantiene una publicación semanal en un periódico de circulación en Argentina cuya recopilación ha derivado en la publicación de otro grupo de libros. En esa publicación semanal o en ese artículo semanal, él hace recorridos permanentes en temas sobre literatura, sobre cine, sobre las artes en general. Y es un deleite leerlos en la medida en que uno se va reconociendo en esos escritos al ir identificando los distintos personajes sobre los que él habla y reconocerlos, pero esta vez a través de la retina del autor. Juan Forn es uno de los escritores que más me gustan hoy por hoy y ojalá ustedes puedan leer algo de él. El cuento que hoy les voy a traer, o el relato que hoy les voy a traer, se llama El zorro y los murmullos y forma parte de un libro que se llama Los Viernes, que es precisamente uno de esos libros de recopilación de las columnas que él va escribiendo en Página 12, que es el periódico en el que escribe. Y dice así: J.M. Cohen era un respetadísimo crítico del Times Literary Supplement, que además recomendaba a Penguin Books qué autores latinoamericanos traducir al inglés. Cuando J.M. Cohen leyó Pedro Páramo, lo encontró demasiado difuso. Dijo que se perdían los confidence, un término que inventaron los radioaficionados para referirse a las voces que se superponen o se pierden en el éter. Tiempo después, Cohen se quedó ciego. El mexicano Jaime García Terrés fue a visitarlo a su casita en las afueras de Londres, y el inglés le contó que había vuelto a leer el libro de Rulfo en braille. Estaba maravillado. Veía todo. Veía México, veía los muertos, veía hasta el ruido que hace el silencio, porque como todos sabemos, en Rulfo nadie escribe, todo habla nomás. El inglés Cohen necesitó quedarse ciego y tocar las palabras con las yemas de sus dedos para poder oírlas. Rulfo inventó Comala cuando tenía 35 años. Era vendedor itinerante de cubiertas Goodrich y le tocó pasar por su pueblo natal en Jalisco, uno de esos caseríos de las tierras calientes que van perdiendo hasta el nombre. Primero fue San Gabriel, luego Venustiano Carranza, luego nada. De 2.000 habitantes no quedaba ninguno. Las casas estaban abandonadas y cerradas con candado, pero a alguien se le había ocurrido sembrar de casuarinas las calles del pueblo. Sin gente en las calles, se notaba mucho más cómo soplaba el viento, un viento hirviente que secaba el alma. Las casuarinas aullaban y de golpe Rulfo sintió: son los muertos que hablan con los que van llegando, los que acaban de morir. Así se le ocurrió Comala, el pueblo de Pedro Páramo. El comal es un recipiente de barro que se pone entre las brasas y sirve para calentar las tortillas. Pero Comala estaba sobre las meras brasas de la tierra, explicó Rulfo después, con timidez o desilusión, de que no fuera obvio para sus lectores. El calor es tanto en Comala que los que allí mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. Rulfo era de ese pueblo, aunque no hubiera nacido allí. En México se dice en voz baja que lo llevaron a nacer a un pueblo más grande, Sayula, y hay quien sugiere que fue a Guadalajara mismo. Ni se apellidara Rulfo, en sus documentos era Juan Nepomuceno Pérez Vizcaíno. Ni hablaran como él, decía a los campesinos de aquella región. Sus compadres escritores se le reían en la cara de esa línea del llano en llamas en que una vieja con bigote le habla a su hombre de otro hombre mejor y le dice:
Dejó sin vírgenes esta parte del mundo y lo hizo por pureza, por no ensuciarse con el pecado. Cuando tenía 5 años, Rulfo vio cómo traían a su padre muerto a horcajadas de un caballo con un balazo en la espalda. A los 9 vio morir a su madre. Descubrió los libros en casa de su abuela. Los había dejado un cura que huyó cuando empezaron las guerras cristeras. Pero el niño Juan casi no tuvo tiempo de leer ninguno porque lo mandaron a un internado y de ahí a la capital cuando cumplió los 18. No servía para milico, ni para abogado, ni para cura, así que fue empleado público. Burócrata de escritorio en el departamento de migración. En el DF no conocía a nadie, así que se quedaba escribiendo como platicando conmigo cuando los demás se iban de la oficina. Un día de 1940 fue a hacer sus papeles María Luisa Bombal, la escritora chilena. Rulfo tenía 23 años y le cayó tan bien. Eso tiene la burocracia mexicana, fomenta involuntariamente la amistad, que ella le dejó un libro de regalo, La última niebla. Cuando la Bombal volvió a retirar su documento sellado, venía con Dolores del Río. La oficina entera revoloteaba alrededor de la actriz. Rulfo diría después: mis compañeros quedaron para siempre enamorados de Dolores del Río y yo de la prosa de María Luisa Bombal. La chilena le había llevado ese día su otro libro, La Amortajada, y lo menciono porque hasta en eso se parecían ambos. Los dos escribieron solo 2 libros. Los dos escribían cortito y concentrado. Los dos hacían hablar a los muertos. Los dos lograron el mismo efecto. Ella con la niebla y él con el calor. Los dos bebían como cosacos y los dos padecieron el resto de sus vidas no escribir más. Rulfo encontró refugio en el enorme aparato estatal mexicano. Después del Departamento de Migración y el breve intermezzo en la Goodrich, fue becario de un programa para escritores jóvenes. La beca era de 2 años. Durante el primer año escribió los cuentos del Llano en Llamas, para soltar la mano, según dijo después, y poder encarar la novela que soñaba hacía 10 años. La escribió en 5 meses. Eran más de 300 páginas que fue adelgazando a fuerza de tachar y suprimir hasta dejarla en los huesos. No llegaba a las 110 páginas. Se iba a llamar Los Murmullos, pero el día en que la entregó a la editorial le cambió el título a Pedro Páramo. El mito dice que Rulfo no entregaba el libro porque no podía armarlo. Tenía los monólogos sueltos y se partía la cabeza buscándole una unidad, una estructura cronológica aristotélica. Hasta que sus amigos Juan José Arreola, Alí Chumacero y Francisco Alatorre desparramaron sobre una famosa mesa de ping-pong pintada con una laca china que garantizaba un pique de 17 centímetros, las hojas mecanografiadas de la novela e instaron a Rulfo que, como un raptomante, fuera decidiendo qué pegaba con qué, dónde se unían subterráneamente las napas de lo que había escrito y al carajo con la estructura aristotélica. De ahí el famoso cross-fading que mencionaba J.M. Cohen. Y por eso decimos que en Rulfo nadie escribe, todo habla. Lo más difícil que tuve que salvar para escribir Pedro Páramo fue eliminarme a mí mismo de la historia, matar al autor, que por cierto es el primer muerto del libro. Lo cierto es que Rulfo no escribió más, pero a diferencia de Rimbaud y de Salinger, no se escapó a ningún lado. Se limitó a refugiarse en el Estado mexicano, esta vez en el Instituto Nacional Indigenista, donde se pasó más de 20 años corrigiendo anónimamente
los errores históricos y antropológicos de las publicaciones del instituto. Así que padeció de cuerpo presente la maldita pregunta. Desde que publicó sus 2 libros en 1953 y 1954 hasta que murió en 1986. Miguel Briante convenció a la revista Confirmado en el 68 para que lo mandaran a México a entrevistarlo, y después contaba que, delante de Rulfo, se sintió igual que Walsh delante de Moore y Coney en el cuento Esa mujer. El ¿dónde, coronel, dónde? Con que Walsh exigía saber dónde estaba enterrada Vita, era el ¿cuándo, Juan, cuándo? De Briante, exigiendo a Rulfo que publicara de una vez esa famosa novela, La Cordillera, que llevaba 10 años escribiendo. Para protegerlo, porque era igual de chiquitito que Rulfo y casi igual que genial, Augusto Monterroso inventó la fábula del zorro, aquel que escribió 2 libros muy celebrados, y pasaron los años y no publicaba otra cosa, y todos comenzaron a murmurar, y cuando lo encontraban en los cócteles se acercaban a decirle que tenía que publicar más. Pero si ya he publicado 2 libros, decía con cansancio el zorro. Y sí, muy buenos, le contestaban. Por eso tienes que publicar otro. Y el zorro no decía nada, pero pensaba que en realidad lo que la gente quería era que publicara un libro malo. Y como el zorro era zorro, no lo hizo. Y hasta aquí va el relato. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, por favor no olviden darle like y también pueden suscribirse a nuestra página de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, para que me encuentren así fácil, en donde van a encontrar todos los videos y todos los audios que he grabado en esta cuarentena, o escuchar mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o Spotify. Gracias, bye.